Qué gusto saludarles, soy José Toledo, bienvenidos a su programa Hora Cero. Este programa se transmite por RTW24, por Canal Televisión Digital y OnePlus, en Canal 14 de Stream, Canal 14 de Claro y Canal 14 de CNT. Hoy analizaremos la problemática de la necesidad del agro y de la necesidad de impulsar políticas públicas agropecuarias. Y para ello nos acompaña aquí en el set el exministro de Agricultura, Leonardo Escobar, a quien le agradezco por su presencia y siempre por su tiempo. Y también vía Zoom nos acompaña la ingeniera Brenda Mendoza, experta en este tema y también máster consultora en medio ambiente, quien nos acompaña vía Zoom, así que también estamos saludando. ¿Cómo está, ingeniera? Un gusto enorme verla a los tiempos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bien, iniciamos. Es indiscutible, ingeniero Escobar, que el campo y el agro son motores fundamentales de la economía de nuestro país. Ha sido el ingrediente fundamental en tiempos de pandemia y siempre, por historia, hablar del agro es hablar de la economía, de la familia y en los momentos más críticos, ellos nunca han parado. Sin embargo, no hay políticas públicas y al no existir políticas públicas claras, digamos, en las que no se dependa del ministro de turno, del presidente de la República de turno, sino que continúen estas políticas, seguimos dependiendo de la estructura y de la estrategia de cada gobierno. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasa con el agro en estos momentos, ingeniero Escobar, para su criterio? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Brenda, allá en Salitre, capital Montuque del Ecuador, y a todos los ecuatorianos, y como bien dice usted, José, aquellos ecuatorianos héroes anónimos que están en el exterior, que envían 5.350 millones el 2023. El 2024, según el Banco Central, pasarán de 6.000 millones. De esos 6.000 millones, el 23% son para inversiones nacionales en construcciones, en agricultura, en pequeños comercios. Más de 1.000 millones de dólares solamente para ser invertidos por los connacionales. Este enlace, esta comunión entre migrantes y la agricultura hace que se eleve con el boom cacautero. El boom cacautero que tiene el Ecuador en estos momentos, nosotros recordemos cifras. 2016 exportábamos 400 millones de dólares. 2017, 450. 2023, hace 2 años, 1.375 millones de dólares. El año pasado, según el Banco Central, estamos llegando casi a 3.000 millones de dólares. El precio de cacao en enero del 2024 costaba $100 el quintal. Cerró con $500 el quintal. Tenemos 195.000 productores cacoteros. Tenemos 629.000 hectáreas. El cultivo más extenso, el cultivo más dinámico en agricultores, y que si usted lo multiplica por 5 en cada familia, tenemos 1 millón de personas relacionadas. Esto implica que la agricultura es el motor del país, es lo que siempre se ha llamado la matriz productiva. No estamos hablando de banano, no estamos hablando de cacao, de flores, de balsa, de brócoli, de pitahaya. Bien, vamos a ir detallando cada cosa y especificando por qué razón es importante políticas públicas, no solamente para que estas cifras que usted habla, que son bastante importantes, fundamentales para la economía de nuestro país, no solamente se mantengan, sino mejoren todavía, porque al mejorar no solamente la economía, mejora también la situación de los agricultores y sus familias, de tanta gente que depende de aquello. Quiero saludar también, como decía la ingeniera Brenda Mendoza, usted es experta en todo lo que significa políticas públicas. ¿Qué significa políticas públicas? ¿Por qué hay que diferenciar entre la estrategia, la estructura política que pueda tener un gobierno en general, una cámara de agricultura o un ministro, versus lo que debería continuar permanentemente? Ingeniera. Buenas tardes. Bueno, realmente más que no haber política pública,
lo poco que hay no se aplica. Ese es el gran detalle. De hecho, podemos decir que gobierno tras gobierno el sector agropecuario ha sido la última rueda del coche. Es triste decirlo, pero el eje que mueve el mundo no es el dinero, es la agricultura, porque sin agricultura no hay alimento, entonces no hay población. Pero siempre la rueda digamos, el carro se desvalija por la parte de la parte más débil. Entonces, ¿cuál es la situación? Que la agricultura la dejan. De hecho, no nos vayamos tan lejos. Usted se ha dado cuenta, no sé si está informado quizás, de los sueldos del sector Ministerio de Agricultura. Generalmente los técnicos que están en la calle, en el campo, en territorio, como quien dice, son sueldos muy bajos. Son un SP3 probablemente, que son como unos 800, 900 dólares. Entonces, eso es inaudito, que el recurso económico se vaya a otro lado. Esto es parte de la política pública, donde el técnico que está en el campo debe ser el que esté mejor pagado. De hecho, su seguridad, no solo en la parte, digamos, académica, que tiene que tener una capacitación constante, pero de hecho eso lo hace solo a través de su propio recurso, porque el Estado no le abre las puertas para eso. Si un técnico a estas alturas se pone a capacitarse, que quiere continuar para incrementar la producción del sector donde ha sido, digamos, delegado, resulta que tiene que fijárselo él, porque el Estado no le financia eso. Las becas que se las coge, y esto no lo digo de ahora, esto de mucho tiempo, que son a dedo. Entonces, todo eso es parte de la política pública. Realmente yo sí tuviera la esperanza de que, bueno, tengo la esperanza de que esto cambie en algún momento. Ahora, hablemos un poco justamente de lo que significa políticas públicas, es decir, en esta realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería en este momento, tanto el actual gobierno, no sabemos si es que el presidente de la República va a ser reelegido o no? Lo que sí sabemos es que lo bueno que se ha hecho hay que mantenerlo y hay que mejorarlo. Pero en políticas públicas, por ejemplo, el agro necesita un crédito oportuno y además clarísimo, puntual. No es lo mismo prestarle a un cacautero que prestarle a un arrocero, por ejemplo. Entonces, en el campo crediticio, por ejemplo, ¿qué tanto ha habido ese apoyo por parte de Banecuador, que ha tenido muy buenos números desde hace algún tiempo? Pero de lo que conoce usted, ingeniero, en materia crediticia, ¿qué es lo que hay que impulsar, mejorar o que continúe como política pública? Para tener buenos créditos, no solamente tiene que operar el banco entregando dinero. El banco tiene que operar con una base de datos. ¿Dónde está la base de datos? En un censo agropecuario. Desde el año 2000 que no hay censo agropecuario. Y aquí yo felicito a dos prefecturas y a un cantón. A la prefectura del Guayas, que ha recogido el pensar, el sentir del voluntariado agropecuario, del foro agropecuario, de las diversas charlas que se ha hecho en el país, presidido por Mauro Erazo, y va a ser el censo agropecuario justamente el día de hoy, en Milagro. Por otro lado está la prefectura de Bolívar, y son diferentes partidos políticos. A mí me interesa lo de fondo, que se haga un censo agropecuario. Está el Cantón Piña, la alcaldesa, ha hecho el censo agropecuario y está ayudando a los cafetaleros. ¿Por qué sirve el censo? El censo por hacer un mapeo general del país, de ver dónde se debe cultivar y hasta qué límite y hectareaje, para que no haya demasiada fruta y se vengan los precios abajo. Para otorgar crédito, lo que usted dice, crédito a los arroceros, muy diferente que al bananero, que el de balsa, que el de ciclo corto, que al de hueso y pepita o que al perenne. Entonces ahí hay que analizar un crédito blando. No se puede otorgar al 18% crédito para el arroz. Escuchaba a uno de los expositores en los de la vicepresidencia, y es verdad, es más fácil otorgar un crédito para adquirir un vehículo inmediatamente. Lo endeudan con $20,000 sin ningún récord, pero en cambio solicita usted un crédito para agricultura o para un mini empresa, riesgo inmediato, de alto riesgo, no califica. Entonces, mire usted qué plata en el mercado sí hay para créditos, sea de electrodomésticos,
sea de electrónica. Entonces debería ser una política pública enmarcada en qué es, en lo que más sabemos hacer. ¿Qué es lo que más sabe hacer el Ecuador? Agricultura, ganadería, pesca, turismo. ¿Quién puede hablar que no somos los primeros del mundo en atún y camarón? ¿Quién puede hablar que no somos el país de los 4 mundos, con Galápagos, la cordillera de los Andes, la Amazonía y nuestras costas? ¿Quién puede hablar que no tenemos las mejores flores del mundo? Entonces, concentrémonos. Lo que ocurre es que un quintal de cacao vale $500. Se lo gana el productor, el intermediario, el exportador. Un barril de petróleo vale $70. Pero en cambio, ya hemos escuchado que hay un fee, que hay una parte que se pierde eternamente. Y muchos funcionarios petroleros han salido empapelados en el país. ¿Por qué? Porque se llevan el dinero del petróleo. Lo mismo, ¿cuánto vale una onza de oro Croy? 2.700. ¿Cuánto se vendió el quintal de cacao que participó en la segunda taza dorada que se hizo con Anecafé? Y doy nombres y apellidos: Pablo Pinar Goto, Humberto Heredia, Unite Project Global con los emigrantes, en $3.000 el quintal. Entonces, mire usted que sí hay productos ecuatorianos que son apetecibles y de gran demanda internacional. Ahora, cuando usted dice, ingeniera Brenda Mendoza, que el agro ha sido la última rueda del coche, bueno, estas cifras contradicen aquello, porque para que existan bananeros, cacauteros, arroceros, maiceros, etcétera, existen porque primero hay la tierra, porque hay la intención y porque definitivamente hay una situación que es muy buena para poder tener el trabajo aquí y poder exportar. Ahora, lo que hace falta también es productividad y competitividad, la venta. Siempre hemos dicho que el Ecuador no es un buen vendedor afuera y que más bien los exportadores privados son los que tienen que matarse con aquello. Entonces, para usted, ¿qué es lo más perfectible? ¿Qué es lo que se debería impulsar? ¿Qué es lo que los candidatos a la presidencia de la República no deberían soslayar nunca? Ya, un talón de Aquiles del productor, hablemos así un poco de las unidades productivas a menor escala, es la comercialización. Generalmente, de esto yo he producido arroz. Entonces, ¿qué resulta? Que todo va excelente, llega la cosecha, pero como es lógico, la oferta y la demanda, entonces a mayor producción los precios bajan. Entonces, pero ¿cuál es el detalle? Que el nuevo gobernante o el actual o el que sea, hay que fomentar el tema de desarrollar capacidades a nivel de territorio en cuanto a asociatividad, que esto abriría las puertas para una comercialización a nivel internacional, porque existen unidades productivas que son más pequeñas, que tienen 10 hectáreas, que tienen 4 hectáreas. Entonces, de hecho, nosotros los agricultores generalmente estamos sembrando por tradición. Como mi papá sembró arroz, yo siembro arroz. Mi hijo va a sembrar arroz y todo el mundo. Entonces, pero ¿cuál es el detalle? El marketing. Entonces, hay que informar a la población que para eso también tienen que estar hay muchas campañas. Veo que se gasta un montón de dinero en las campañas publicitarias de la consulta y de bla, bla, bla. Pero también utilicemos esos espacios para desarrollar capacidades en el campesinado, donde se le puede decir, a ver, trucos de marketing, cómo pueden vender, ahora que se utilizan las redes sociales. Entonces, toda ese aparataje debe estar como a las puertas del campesino, de no solo el gran productor bananero o el gran productor cacautero, sino de Perico de los Palotes, que siembra 2 hectáreas de arroz o que tiene 4 matas de cacao. Entonces, pero si se unen esas 4 matas, más 4, más 4, más 4, entonces ellos estarían en capacidad de exportar y la situación va a ser diferente. Bueno, además también, y usted lo está diciendo, yo siempre he pensado que la asociatividad es fundamental para los agricultores, pero lamentablemente las diferentes cámaras que existen también están divididas. Es decir, tal vez una política pública sería despolitizar al agro, porque ese también es un componente importante. A ver, José, las cámaras de agricultura, la última que yo escuché que fue buena cuando yo era joven, el doctor Guillermo Castro Benítez. De ahí las cámaras no han hecho absolutamente nada por el desarrollo del pequeño y el mediano agricultor.
Lo que dice la ingeniera Brenda Mendoza es verdad. Yo acabo de estar en Colombia en el mes de noviembre, estuve 2 veces en Colombia el año pasado, he estado en varios países. Nosotros nos hace falta asociatividad, como dice usted, bien sea en corporaciones de productores, bien sea en cooperativismo, que en la sierra sí funciona, o bien sea en asociatividad. Y le doy ejemplos claros. El banano tiene pugna una vez al año, cuando se fija el precio, pero en cambio ellos tienen AEBE, tienen FENAVE, tienen una productora de exportadora, Brasil, una cooperativa Brasil en Cantón Pasaje, que es un ejemplo de exportación. Nosotros en arroz no quieren entender los arroceros que si ellos se asocian van a ser tan productivos como le pongo un ejemplo, Uruguay, país tan pequeñito, exporta 500 millones de dólares en arroz al año. Es el 5º país productor de arroz para exportación. Y Ecuador, que tiene la cuenca del Daule para exportar 700 millones de dólares, nos vimos obligados en el gobierno del presidente Lasso a importar arroz 15.000 toneladas. Entonces, esto nos obliga políticas públicas. La dejó marcada Fujimori, que fue ingeniero agrónomo y dejó plantado, y se sigue, continúan las políticas de él actualizadas. Pero ahí usted toca un tema, y también quiero su opinión, ingeniera Brenda Mendoza, porque, por ejemplo, en el tema de Perú, ¿qué pasa en Perú? En Perú hay políticas públicas a todo nivel. La presidenta actual tiene 3% de popularidad y sin embargo en materia económica se sigue manteniendo y mejorando. Es decir, la inversión extranjera, por ejemplo, en Perú es muy conocida. Es muy fuerte. Es bollante. Y en agricultura, muy y fuerte. Agricultura y el también. puerto que acaban de crear. Exactamente. Entonces, a lo que me refiero es que efectivamente, cuando hablamos de políticas públicas y taladramos con este tema, es depender menos de la clase política. No porque lo hagan mal, sino porque cada uno tiene su propio estilo. El ministro actual tiene su estilo, el ministro anterior tenía su estilo, y así han pasado una cantidad de ministros. Lo mismo pasa, por ejemplo, en turismo, pero podríamos hacer otro programa, y de hecho lo vamos a hacer, ¿qué pasa en turismo? Que le cambiamos el logo, le cambiamos el eslogan, etcétera, cuando países como Colombia o Perú, o Chile, o Costa Rica, se han mantenido por el tiempo con una sola fijación. Entonces, vayamos ahora a cambiar un poco. Usted decía la asociatividad y que, por ejemplo, en la sierra sí se cumple. ¿Por qué? Hay sitios en donde sí se puede cumplir y efectivamente hay otros que no. Los cultivos en la sierra son cultivos mucho individuales, de familia, horticulturas, legumbres, frutas. Entonces es más fácil que se puedan asociar la necesidad. Segundo, los alcaldes de la sierra en ese punto como que los han preparado más, sea en políticas públicas de cooperativismo. En la costa el cooperativismo no existe. Mire usted, como ejemplo, la península de Santa Elena, debiera ser, Jaime Rolós dijo que debiera ser el granero de América. Están las comunas, pero las comunas no han sido desarrolladas en forma agropecuaria, teniendo trasvase que se hizo, en cambio ha sido desarrollado por grandes productores. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que decía Brenda, también asesorar al campesino, educarlo. No se puede basar en que el ingeniero agrónomo es el que tiene que educar al campesino. Y aquí hay son las políticas de Estado. Y aquí hay un problema que seguramente usted, Brenda, lo debe vivir permanentemente en el campo, porque hay una deserción en el campo. Los jóvenes están queriendo hacer otro tipo de negocio porque dicen, yo lo veo a mi papá, lo veo a mi abuelo, solamente endeudado, emproblemado, con estrés, que a veces hay plata y se compran X cantidad de cosas y de repente la mayor cantidad de tiempo pasan endeudados. Entonces, ¿qué quiere el joven? Irse a hacer otro tipo de negociaciones o intervenir en otros campos definitivamente y están abandonando el campo. Si se hace ese verdadero censo agropecuario, va a ver que efectivamente los colegios agropecuarios, por ejemplo, hay muy pocos cuando debería ser mucho más. Entonces, ese incentivo al joven agropecuario, no sé si estoy equivocado, pero me parecería que hay mucha deserción en el campo, ingeniera Mendoza. Justamente el tema de, en algún momento escribí un artículo justamente de esto,
emigración del campo a la ciudad. Hace muchos años también me tocó vivir en un país en Europa donde había un programa que se llamaba cambiar el asfalto por el campo. Entonces las personas de las grandes ciudades empezaron a irse de las ciudades a buscar el campo, buscar naturaleza y una vida más tranquila. Sucede que nosotros aquí, nuestros jóvenes y muchas personas mayores se van buscando las ciudades porque en el campo ya no encuentran ese incentivo, porque ese recurso que adquieren por el negocio de su producción es muy bajo, ya no les alcanza, los hijos exigen más, pero eso se puede revertir. O sea, nosotros necesitamos que el joven se enamore del campo, entonces hay que mostrarle situaciones, o sea, los impulsos que deben haber para que nadie se vaya, para que la gente se quede, y al contrario, regresen al campo. Eso depende también muchísimo de los gobiernos, inclusive eso podría enlazarse con el tema de turismo, un turismo rural, donde haya unas fuentes de emprendimiento que, por ejemplo, hay programas que se hacen, que también he visto en otros países, donde hacen cabañas en el campo, pero esas cabañas donde ofrecen hospedaje son los mismos agricultores que preparan comida, entonces vienen extranjeros. Aquí no se da eso porque la gente desconoce que puede hacer eso, o sea, no se abre esa iniciativa. Entonces podrían tal vez articularse acciones entre turismo, agricultura, ambiente, donde se puede de cierta manera impulsar al campesino a quedarse. Sí, es indudable que sí hay el turismo agropecuario, pero en diferentes zonas, ¿no? Por eso cuando yo hablo de políticas públicas, es decir, a ver, determinemos lo que significa un agroturismo en diferentes zonas con este tipo de estrategias para que se haga un mapeo en donde venga el turismo el turista y sepa perfectamente dónde ir. Acá es a la buena de Dios. Hay una granja linda, pongamos, hace unos 2 meses y medio, 3 meses, estuvimos en Palora, estuvimos en Pastaza, y por supuesto que hay unas zonas espectaculares de agroturismo, pero eso lo conocen muy pocos porque no hay una estrategia de marketing en turismo agropecuario que funcione. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con más del detalle de políticas públicas. Ya regresamos. El espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Guayaquil está en movimiento. 115 frentes de obra trabajan al mismo tiempo. Obras que avanzan en infraestructura, asfaltado y mejoramiento vial, mantenimiento eléctrico. Solución vial Juantán Camarengo. 4 años de retraso. Hoy a casi el 80%. Unidad médica en Puna. Corregimos los estudios deficientes. Hoy está al 73%. Solución vial Isidro Ayora. Américas. Avance al 85%. Mercado Norte. Suspendida más de 650 días. Hoy al 65%. Así se construye la ciudad de todos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción, de noticias, farándula o deportes, un escenario de entrevistas, un espacio más. Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bien, continuamos con más de Hora Cero, analizando las políticas públicas agropecuarias, la necesidad de impulsar al campo, pero con estrategia y por supuesto con un pensamiento a largo plazo. Recuerdo cuando escribí el libro La agricultura y la política pública agropecuaria 2020-2030,
era justamente hablar de 10 años, pero no puede haber un vaivén. Por ejemplo, el Ecuador tiene agua, pero no tiene riego. ¿Cómo es posible que en la agricultura no exista aquello en invierno? Porque en el Ecuador no se siembra agua como siembra Israel. Israel, cuando nace el país, dijo: vamos a sembrar agua. Nosotros tenemos agua de la lluvia que cae, de los deshielos de la cordillera, pero esas aguas se van a la Amazonía y pasan al Atlántico, o bajan a la costa del Pacífico y se pierden. No se le aprovecha. Nosotros no hacemos reservorios ni grandes presas, no acumulamos agua. Usted tiene la provincia de Manabí, es la única provincia que no tiene límites con la cordillera de los Andes. Ese es el problema de la sequía de Manabí. ¿Por qué? Porque tendría que el prefecto, el ministro, el ejecutivo, el Estado permanente hacer reservorios grandes o grandes trasvases a Manabí. No, lo que usted acaba de poner el dedo en la llaga es verdad, no sembramos agua, las desperdiciamos totalmente. Y en políticas públicas son necesarios el crédito y el agua que dice usted, pero el primero el censo agropecuario. El segundo, la agenda de Estado agropecuaria, que no la hay. ¿Cuál es la agenda, por ejemplo? Es decir, no la hay. Y tercero, un consejo científico agropecuario, que con nombres que los doy porque no son políticos: el PhD, doctor Víctor Hugo Quimí, el doctor David Robles, el doctor Walter Reyes, que maneja el CINAR, Centro de Investigación de la Roja aquí en San Borondón. Pero de eso no se debería encargar Freddy Amores, por ejemplo. A ver, es que el INEA tiene un presupuesto de 14 a 15 millones de dólares anuales. No lo tiene. Es decir, existe el INEA, componente como tal, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y lo que debería hacerse es impulsarlo. Pero tal vez el presidente de la República debiera tener un consejo, así como tiene asesores petroleros, así como nombró en su día Lazo al doctor ingeniero Pons, asesor en banano. Debería tener un consejo científico agropecuario apolítico que sepa lo que el Ecuador esté incapaz de vender al mundo sin ninguna dificultad. Y productos como tales, ya los hemos nombrado, son productos estrellas primero en el mundo, y nos dicen que somos pobres. ¿Cómo eres primero en el mundo en cacao, en flores, en balsa, en banano, en plátano, en pitahaya, en tantos productos, y somos pobres? ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas agropecuarias. Entonces, el dinero del petróleo que se tenía que sembrar, no se sembró. Y el dinero de la minería queda en pocas manos y destroza parte del agua, lo que usted dice. Entonces, hace falta un desarrollo, tal vez un congreso, lo que decíamos extraoficialmente, un buen congreso entre las academias, entre las cámaras. Con pensamiento crítico. Exacto. Ahora, bien, Brenda Mendoza, ingeniera, es clave hablar justamente de estos temas que impulsen el desarrollo del agro, pero, por ejemplo, usted o ustedes han tenido esa comunicación directa con políticos, con ministros de turno, etcétera, para hablar de esta problemática, por ejemplo, del tema del riego, de la asociatividad, de la necesidad de un crédito no disperso, sino más bien puntual, etcétera? Bueno, de hecho, algo de lo que comenta el ingeniero Leonardo hace un momento, el tema del censo, el tema del censo prácticamente es una idea que nace del foro agropecuario, pero luego, bueno, la han tomado, independientemente de que pueda ser en el momento que vivimos una plataforma política, lo importante es que se llegue a ejecutar y que se determinen los sectores por producción, por personas, cantidades, por rubro, toda esta situación que es la información que no existe realmente, ¿no? Que debería hacerse. Entonces, independiente de todo esto. Ahora, nosotros en algún momento también el foro, hubo un ministro en la época del gobierno de Lazo, me parece, donde entró a un Zoom que estuvimos en el foro, creo que se llamaba el ministro Álava, donde recuerdo tanto que le pregunté yo si existía un plan de contingencia para el tema de la inundación o algo así. Entonces me dijo que él, cuando trabajó en el INERI, o sea, en otras palabras, el plan no existía, pero él tampoco aprovechó ese espacio, y yo como parte del foro le ofrecí
Nosotros como foro estamos prestos a ser parte de una comisión que usted delegue para coadyuvar cualquier esfuerzo para impulsar. No le estamos pidiendo trabajo, le estamos pidiendo una apertura para nosotros, a su vez, que ser un aporte para el país en la parte agropecuaria. Entonces, pero bueno, eso quedó como los... ¿Y usted siente, Brenda, y usted siente que los candidatos a la presidencia de la República, en general, no hablemos de alguien en particular, están tomando en serio el tema de la problemática del campo dentro de las propuestas? Porque sabemos, tenemos un problema de inseguridad terrible, tenemos un problema económico, por supuesto, también de educación y en salud, pero muy pocos hablan del campo. Se escucha en un discurso hablar, vamos a mirar al campo, pero es como una frase cliché. ¿Qué encuentra usted de los candidatos con respecto a este tema, Brenda? Bueno, realmente poco, generalmente es muy poco lo que se le da la apertura, lo que se ve es irse a tomar las fotos, pero la realidad es otra. Entonces, como le decía hace rato, tengo las esperanzas de que el actual presidente, que no ha tenido todo el tiempo suficiente, y que bueno, que esperamos que haga las cosas bien, o por último, pues el que llegue, ¿no? Que haga las cosas bien, pero que siempre con la mirada del campo, como dice nuestro querido maestro Leonardo. Ingeniero, la misma pregunta. ¿Hay una intención, planes concretos, clarísimos, o definitivamente eso no se ha visto? No los hay, porque en el debate presidencial, usted que es un máster, un maestro en comunicación, en el debate presidencial no hay un punto específico: agricultura, ganadería, pesca y turismo. Y es el rubro que, si hablamos, exportamos 20.000 millones en productos agropecuarios. Solamente en la seguridad y soberanía alimentaria estamos hablando cerca de 20.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que del PIB, que son 100.000, la agricultura mueve, la agricultura, ganadería y subsistencia, 40.000, el 40% del PIB. Y no hay preguntas concretas. Eso, lo que dice Brenda, no hay políticas públicas. Lo que dice usted, no hay... En el debate presidencial de domingo hoy, no hay una pregunta, un esquema claro. Entonces, no hay la importancia de volver la mirada al campo. Y queda más que la fuente de empleo más grande en el Ecuador es la agricultura. 2.800.000 personas. Y las UPAs que dice Brenda Mendoza, unidades productivas agropecuarias, son 870.000 unidades productivas agropecuarias. Ahí es donde yo digo que no solamente el Consejo Nacional Electoral tiene esta responsabilidad en el debate de delimitar una de las preguntas o varias que tengan que ver con este tema. Me imagino que los candidatos algo van a esbozar sobre el tema de agricultura, pero muy poco. Pero ¿por qué solamente depender de ese debate? ¿Por qué la academia? ¿Por qué los diferentes foros? Las cámaras, etcétera, no hablan de este tema? Es decir, es como que todos seguimos los mismos 3 o 4 temas que a todos nos interesa, la inseguridad, el tema político, de crisis política, social o de salud, pero que es un esquema fundamental para darnos réditos económicos a nivel nacional y mundial, no se lo toca. Entonces, hace falta un pensamiento crítico, que mucha gente de otros niveles que no sean necesariamente el político también intervengan en este tema. Totalmente de acuerdo, porque si usted habla de seguridad, necesita seguridad en el campo, necesita seguridad de los campesinos y los que transitan, de los niñas, de los hijos de los campesinos. Si usted habla de salud, necesita salubridad y medicina en el campo. Y si usted me habla a mí que el COVID nos dejó una experiencia grande, quienes aparte de médicos y los que recogieron la basura, fueron los campesinos los que nos mantuvieron con vida. ¿Por qué? Uno de esos que se ha desarrollado masivamente y hoy son cerca de 200 millones de dólares es el plátano, el barraganete, que lo llaman en el exterior el plátano macho. Cada barraganete vale ya 80 centavos. ¿Por qué? Porque hubieron formas de descubrir, de alimentarse. Entonces, la agricultura es tan imprescindible que los 5 productos alimenticios más vendidos en el Ecuador dan un poco de tristeza. Primero es el pan. El 95% del trigo del Ecuador se importa. Teníamos 106.000 hectáreas, nos quedan 6.000. El segundo producto vendido es el arroz, 33% de la dieta de los ecuatorianos. El tercer producto da pena, son las colas,
y eso produce diabetes y obesidad en los niños. El cuarto producto es la leche cruda y el quinto, la única proteína, el pollo. Mire usted cómo van relegando la agricultura y cómo se va trastocando también la desnutrición infantil por la calidad de alimentos. Bueno, entonces volvamos a lo que decía, ¿por qué circunscribirnos en esperar a que nos den la tarea, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no exigir a los candidatos no solamente a la presidencia, sino a la asamblea? Los asambleístas son claves para generar leyes, para trabajar en función de la asociatividad, para fortalecer el trabajo con los campesinos, para que las prefecturas y las alcaldías también trabajen de manera ordenada, pero eso realmente no existe. Ahora, pensemos un poco en lo que pasa en la región. Perú, Colombia, habíamos dicho, nuestros vecinos directos, tienen otro nivel, y ese nivel de impulso hacia los agricultores, hacia el agro en general, es totalmente diferente. Nuestro aguacate compite con el de Perú. A diferencia de Perú, que falta agua, aquí hay, y entonces había pienso que una intención de proyección enorme. Vean lo que pasa con la pitahaya. La pitahaya ecuatoriana se va primero a Estados Unidos, luego a Europa y ahora está llegando ya a Asia. Imagínense ese mercado. Exactamente. Entonces, ¿cómo lograr que ese desarrollo tenga un impulso diferente y se tecnifique y más bien, además, y eso es el último tema que les quiero abordar, es el valor agregado? O sea, tenemos cacao, vamos con el chocolate, sí, hay Pacari, lo nombro, es uno de los chocolates. El chocolate Lua, que acaba de dar premio en Londres. Exacto, entonces todos esos componentes que nos dicen que el valor agregado también es fundamental. De la pitahaya sí sabe que están sacando vino. Ya. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que quedan en el tintero. ¿Qué más debemos hacer para sorprenderlos a los políticos y que ellos más bien realmente entiendan lo que significa el agro? Porque tal vez ellos no lo terminan de comprender. Tenemos un tema que no se ha desarrollado mucho, que es la agroindustria. Las politécnicas y las facultades. Yo estudié en la Politécnica de Valencia, España, y estudié en Mannheim, Alemania. Y allá la agroindustria está desarrollada 100 años. Aquí nos falta desarrollar lo que usted dice, valores agregados a los diferentes productos. No es que vamos a competir con los grandes industriales, pero le vamos dando poco a poco cabida a la juventud, a la nueva generación que a lo mejor quiere agregarle algo a lo que produce el padre. Exacto. Porque venimos de generación tras generación siendo agricultores. Yo estoy seguro que Brenda Mendoza estudió la carrera de ingeniero agrónomo y sacó el pastelado en Europa porque ella vive en Salitre. Entonces, nació en la cuna Montubia, nació en el campo, pero ya ella quiere que sus hijos tengan valor agregado a los productos que tienen. ¿Qué opina usted sobre este tema, ingeniera Brenda Mendoza? Bueno, primero corrijo, ingeniero. Hice unos estudios en España, pero mi masterado lo hice aquí en Ecuador también, y mi título de tercer nivel también. El tema del valor agregado, imagínense, nosotros los salitreños, Salitre produce camote, sandía, arroz, o sea, son productos que al final, cuando viene la sobreproducción, como se puede decir, algunos se pierden. Entonces, pero si existiera, digamos, el tema de agroindustria, ahí yo creo que los gobiernos autónomos provinciales tendrían una parte fundamental en trabajar en los sectores probablemente igual, empezando con el tema de la asociatividad para fomentar las agroindustrias a nivel de mancomunidades en lo que son, por decirle, guayas, los ríos, esas, para que se unan los agricultores y puedan de pronto sacar, harina de maíz, harina de arroz, para que esa producción que se queda ahí no se pierda. El camote, todos ese tipo de productos podrían hacerse, ¿no? Pero todo esto, nuestro agricultor, nuestro campesino, requiere para eso no solo el impulso que se le da, sino el conocimiento más y el recurso económico, lógicamente, porque por sí solo no puede, ¿no? Ya lo dice un dicho, una golondrina sola no hace verano. El espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario.
Guayaquil está en movimiento. 115 frentes de obra trabajan al mismo tiempo. Obras que avanzan en infraestructura, asfaltado y mejoramiento vial, mantenimiento eléctrico. Solución vial Juantán Marengo. 4 años de retraso. Hoy a casi el 80%. Unidad médica en Puna. Corregimos los estudios deficientes. Hoy está al 73%. Solución vial Isidro Ayora. Américas. Avance al 85%. Mercado Norte. Suspendida más de 650 días. Hoy al 65%. Así se construye la ciudad de todos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción, de noticias, farándula o de deporte, un escenario de entrevistas, un espacio más de tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Ustedes, como activistas, además del sector agropecuario, yo lo veo a usted absolutamente activo en diferentes actividades, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Hay, yo digo, mucha gente conectada con el agro, que hace falta tal vez conectarse en la parte técnica, política, para que se llegue al más alto nivel. Y no quiero decir, ojo, porque este programa no busca una crítica per se a nadie, sino más bien que esas fortalezas se evidencien, si es que hay, y más bien esas debilidades sean absorbidas más bien por los políticos, porque tanto en la Asamblea como en el gobierno es desde allí donde nace justamente las políticas públicas, cómo impulsar a los generadores de opinión a que también tengan mucho que ver con este tema. Bueno, debe haber más congresos de agricultura a nivel cantonal, provincial y nacional. Cuando yo fui asambleísta a temprana edad en 1984 y me retiré en 1996, fomentaba mucho con los alcaldes o presidentes de consejo que se llamaban en aquella época, fomentar la comunión de qué es la agricultura, qué es el desarrollo campesino, qué son las políticas públicas, el programa fundamental de este día. ¿Por qué? Porque sin eso el campesino no conoce la amplitud que le puede dar todo lo que es la agricultura, ganadería, turismo y desarrollo nacional. Bueno, quiero comprometerlos a ustedes, ingeniero Leonardo Escobar y a Brenda Mendoza, porque muy pronto vamos a hablar, aquí en este programa generalmente vamos a hablar de políticas públicas, que es lo que impulsamos, pero vamos a hablar porque estamos haciendo una preproducción de ayudar en la organización justamente de un congreso internacional sobre políticas públicas, y entra el componente de la agricultura, para que tanto técnicos como científicos, que sí los hay, como usted mismo lo acaba de decir, hablen de este tema y en pensamiento crítico esto llegue a nivel nacional e internacional, que realmente se hable y de manera permanente de este tema, y combinar, por supuesto, a los candidatos a la asamblea, a los asambleístas actuales y por supuesto al gobierno de turno, para que este no sea un tema soslayado, ingeniero. Yo le agradezco mucho a José, porque sin esta difusión, sin este diálogo con Brenda, con usted y con todos los internautas y todos los que nos ven, no se puede volver a mirar al campo. Hay que levantarle el espíritu, el ánimo, para que sepan que el Ecuador ha sido, es y será eternamente agropecuario, y puede ser agroindustrial, y puede ser de gran comercialización a nivel mundial, como ya somos en productos claves. Ingeniera. Bueno, ante todo, muchas gracias por la iniciativa. Realmente, yo en lo personal estoy presta a ser parte de cualquier iniciativa que pueda impulsar el desarrollo de políticas públicas en mi país. Y como un corolario, nosotros no somos pobres. Ecuador es un país rico, somos un país
tristemente empobrecido por algunas malas administraciones, pero como nada, todo lo bueno no es para siempre, todo lo malo tampoco es para siempre. Entonces, como mujer creyente, el Rey de Reyes está poniendo la mano para que las cosas mejoren día a día. Bien, muy pronto entonces a través de nuestro programa Hora Cero estaremos dándoles a conocer cómo va a ser esta planificación y además insistimos en nuestro programa y en RTW24, que es nuestra plataforma, vamos a tener un programa dedicado exclusivamente a la agricultura. Es decir, queremos impulsar ese pensamiento crítico, pero también ser la voz o la ventana de voces que no se escuchan y que tienen mucho que decir en nuestro país, ingeniero Escobar. Muy amable, muchas gracias José, muchas gracias a Canal TV Digital, porque de esta manera volvemos la mirada al campo con realidades. Si no hay políticas públicas, si no hay censo agropecuario, si no hay agenda de Estado agropecuaria, si no hay un consejo científico agropecuario, vivimos en la oscuridad. Y vivir en la oscuridad no es solución alguna. Perfecto, muchísimas gracias a Brenda Mendoza, que ha estado vía Zoom desde Salitre. Muchísimas gracias por intervenir en este programa. Le combinamos muy pronto a estar en comunicación para volver, no solamente en este programa, sino en esos contenidos periodísticos y en ese congreso también, para que puedan aportar todo lo que realmente necesitamos. Y a usted, ingeniero Escobar, gracias por permanentemente estar en comunicación. Sé perfectamente de las cosas que están realizando, y bueno, este es un medio de comunicación que queda abiertamente para poder dar a conocer lo que realiza. Perfecto, con eso estamos. Gracias, Brenda. Estamos concluyendo nuestro programa Hora Cero. Dios mediante, hasta el próximo día. Que pasen muy bien. Ok, adiós.